Listo, vamos a ver acá si me recibe el micrófono. Buenas noches, esta es la grabación del 13 de mayo. Volvemos a repetir, esta es la grabación del 13 de mayo de la clase Física 3 Termodinámica para Ingeniería Industrial. Listo, encuentran presente la mayoría de alumnos, Oscar Arismendi, Oscar Tamayo, Alan y Carolina, faltando Olga. Entonces el tema de hoy es la primera ley de la termodinámica, todo lo que compete a ella, ¿listo? Entonces paso en Teams, se ubicó en la carpeta archivos del canal general, no el del día de hoy. Ahí aparece un archivo que dice primera ley, ¿listo? Entonces, bueno, pero qué pena con ustedes, no les he dado compartir pantalla, ¿cierto? No les he dado. Ahora, bueno, una preguntita. Yo tengo una pregunta muy interesante. A ver si las presentaciones en Teams yo tengo que compartir pantalla. Pues les voy a mostrar esta presentación. Ustedes me dicen si la están leyendo ahí, si ustedes la pueden ver. ¿Alguien puede ver la presentación? No. Entonces, no, profe, yo la estoy viendo desde la que usted envió. Listo, entonces vamos a darle entonces a la ventana de compartir pantalla. Entonces ustedes me indican si ya la pueden ver. Sí, ahí ya. Listo, ya la pueden ver. Listo, recuerden. Entonces esta presentación ustedes ya la tienen ahí cargada. Recuerden en el canal general. Listo, la pueden descargar a su PC, como sea. Y bueno, empecemos la presentación como tal. Entonces, bueno. Entonces, todo lo que es la primera ley es el enfoque de todos los preámbulos que tuvimos anteriormente es para poder entender bien. Listo, lo que es la relación entre calor, trabajo e energía interna. Aparece por primera vez este término, energía interna. Y es la sumatoria de todas las energías macroscópicas y sobre todo las microscópicas, que tienen que ver sobre todo con lo que no se puede ver. Por ejemplo, la actividad molecular. ¿Listo? Entonces, la primera ley de la termodinámica viene expresada por esta expresión. Bueno, antes de hablar de la primera ley, vamos a hablar de lo que son los trabajos. ¿Qué quiere decir trabajo? Trabajo en física, quiere decir fuerza por desplazamiento. Eso es de física 1. Entonces, trabajo es toda fuerza que yo voy a ejercer para que haya un tipo de movimiento en determinado sistema. ¿Listo? Entonces, como fuerza es presión por área. ¿Listo? Entonces, yo hago estos reemplazos y yo tengo que trabajo es igual a presión por volumen. Entonces, si yo veo acá un sistema en el cual no se hizo un trabajo, entonces este es un trabajo de expansión, quiere decir que el volumen va a aumentar. Entonces, si se está corriendo, acá hay un pequeño diferencial de volumen que lo vamos a llamar delta de Y. Listo. Y acá teníamos un delta de volumen. Al volumen inicial le vamos a agregar un cambio en el volumen, ¿listo? Que está acá simulado con estos puntos. Entonces, ese aumento de volumen quiere decir que, por ejemplo, el sistema se corrió en el eje, digamos, Y, será un delta de Y. Si se hubiera corrido en el eje X, sería un delta de X. ¿Listo? Entonces, si yo hago reemplazos de fuerza por distancia, por delta de Y, eso es trabajo. Pero este delta de Y viene influenciado por estos reemplazos, por el área y por el delta de Y, lo que es igual a un delta de volumen. Entonces, en consecuencia, el trabajo es igual a presión por el cambio de volumen.
Profe, ¿por qué W es un diferencial? Sí, estamos hablando de diferenciales, pequeñas cantidades. Listo, que cuando yo ya lo integro, entonces ese diferencial de trabajo se me vuelve ya en trabajo total. Mm, Listo, entonces la fórmula para ese trabajo de expansión. Hola, hay un feedback. Listo, entonces apaguen el micrófono. Apaguen el audio que se escucha el retorno del profe. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, este es un trabajo de expansión. Por ejemplo, yo tengo 3 moles de un gas ideal que se expanden isotérmicamente. Entonces, los trabajos de expansión pueden hacerse de diferentes medios. Entonces, vamos a ver el primero, que es una expansión isotérmica. Por ejemplo, cuando uno aspira aire en una jeringa. Hagamos que esa es como la similitud, ¿cierto? Entonces, yo tenía una presión de una atmósfera e iba desde 20 y como hizo una expansión quedó a un mayor volumen, a 60. Entonces calcular el trabajo hecho, entonces es simplemente integrar entre estos dos, entonces será presión por ya no un diferencial, sino un delta de volumen. Vamos a ver si... Entonces, ¿cómo se haría este? Entonces sería presión una atmósfera por la resta entre 60 menos 20. ¿Listo? Entonces vayan realizándolo ahí, tomen apuntes. Profe, ¿cuáles serían los límites? ¿Cuál sería el A y cuál es el B? 20 y El 60. volumen, exacto, son el volumen inicial y el volumen final. Sí, porque esa es la fórmula general de integral. Ujú. Integral de A menos integral de B. Ya. Pero como estamos hablando, también hay que recordar que el diferencial es el que me dice los límites también están en función de ese diferencial. Entonces el diferencial es de volumen, entonces quiere decir volumen A y volumen B. Casi siempre volumen A es volumen inicial, en este caso 20 litros. Y el volumen final, volumen B, será 60 litros. Entonces, ¿cuánto les dio? Entonces será presión, una atmósfera, por ese cambio de volumen. El cambio de volumen son 40 litros, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un primer ejercicio. Yo acá lo que estoy haciendo es un resumen de lo que tenemos en el módulo. En el módulo también hay mucho de esto. Listo. Entonces, acá tenemos que tenemos unas nuevas unidades. Las unidades que nos van a dar son 40 atmósferas por litro. ¿Listo? Entonces, así se puede hacer un primer ejercicio en cuanto a trabajos de expansión. Entonces, ya ahora todos estos cambios de volumen y temperatura yo los puedo resumir en varios diagramas. Uno de los diagramas más importantes lo vimos las clases pasadas, que era calor contra temperatura. Ahora vamos a ver otro tipo de diagramas, perdón, que son presiones contra volumen. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá yo tengo una presión, ¿listo? Y esta presión va disminuyendo y el volumen se me va aumentando, ¿cierto? Teníamos unas condiciones iniciales y llegamos a unas condiciones finales. La I quiere decir inicial, con presión inicial, con volumen inicial, y esto es una F con volumen final, presión final y volumen final. Entonces teníamos acá de estas condiciones iniciales de una presión muy alta, pues claro, cuando yo tengo una expansión, la presión se me cae. ¿Listo? Y el volumen empieza a aumentar, el caso de la jeringa. Entonces, ahí no hay, cuando yo estoy aspirando en una jeringa, no hay cambio de volumen. Perdón, no hay cambio de temperatura, entonces seguimos haciendo una expansión isotérmica. Entonces también hay otro tipo de fórmula cuando no están tan dados los datos así. Tenemos esta otra acá, es un resumen de donde sale esta segunda fórmula. Entonces teníamos un diferencial de trabajo es igual a fuerza por desplazamiento.
Este dr quiere decir desplazamiento. Eso igual a presión por área por dx. ¿Listo? Dx ahorita lo estamos llamando dy, pero también dx o dy quiere decir un desplazamiento. Entonces, en resumidas cuentas, ¿yo qué voy a tener acá? Voy a tener, esta es una expresión para la primera ley de la termodinámica. Calor es igual al cambio de energía interna más el cambio de trabajo. Pero acá el trabajo, ya lo habíamos visto ahorita, era presión por el diferencial de volumen. Entonces, si es en un gas ideal, si vamos a hablar de un gas ideal, y no me están dando el volumen como nos lo dieron ahorita, ¿cierto? Si nos dan el volumen, pues fabuloso. Pero también nos pueden llegar o no nos pueden entregar, más bien es la presión. Ahorita la presión era de una atmósfera y salíamos listos. Pero en caso de que no nos entreguen la presión, yo puedo reemplazarla por la fórmula de gas ideal PV igual a nRT, de donde despejo la P y el volumen se me va a dividir. Entonces, toda esta expresión de acá yo la voy a meter en 3, aquí. En lugar de P voy a colocar nRT sobre B por dB, véalo acá. Y entonces cuando yo tengo en una integral un diferencial de volumen sobre el volumen, entonces yo tengo la función logaritmo natural. La integral de esto es la función logaritmo natural. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para la primera ley de termodinámica, el trabajo será igual a esto, a moles en un gas ideal, moles por la constante de los gases ideales por la temperatura por el logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Al final hay unos cuantos ejemplos. ¿Listo? Quiero hacer hincapié aquí. Acá hay un link. ¿Listo? Vamos a ver si me deja abrirlo. Por acá, por acá, por acá. Bueno. Entonces acá hay una explicacióncita. Este link es muy bacancito porque acá nos muestran que la primera ley de la termodinámica es esta. Usted también la puede tener en estos términos. El cambio de energía interna es igual a ¿qué? Entonces, acá me dice lo siguiente, es isotérmico, o sea que no hay calor, no hay cambio de calor. O sea, el calor vale 0. A ver, yo les copio aquí para que me lo vayan. Ve, ¿qué le pasó a esto? Ah, ya sé por qué. Porque lo estoy dando desde pantalla compartida. Listo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver si me da calcular. Entonces, bueno, yo puedo llegar y inventarme un ejercicio como para un gas ideal que tenga ¿cuánto? 5 moles. Con un volumen inicial de 4, de 5, si quieres yo le voy cambiando cualquiera de estos valores. ¿Listo? Entonces él me va a hacer la ecuación 5, 4, 10, 80. ¿Listo? Entonces acá voy a tener, el trabajo va a ser igual a ¿qué? A este resultado en joules. ¿Listo? Si corro la coma 4 veces, me va a dar 3.04 por 10 a la 4 joules. ¿Sí me entiende? Este es un simuladorcito. ¿Listo? Entonces acá me van a entregar las condiciones iniciales y finales, presión inicial, presión final, como si pudiéramos hacer la gráfica realmente. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos modificar cualquiera de estos valores. 4, póngale 12, póngale acá 20, y él te va a entregar a una temperatura. Ah, no queremos 800, sino 200. ¿Listo? Bueno, entonces acá vemos que esta temperatura no me va a afectar en nada la fórmula porque acá, no, como es isotérmica, la temperatura es constante. Entonces, bueno, acá vamos a ver cambios en esto.
Entonces, yo cómo sé si estoy haciendo bien los ejercicios. Entonces, usted puede inventarse acá los ejercicios en este link. ¿Listo? Para que usted vaya y haga. Acá hay infinidades. Es sino comprobar y manejo de calculadora, ¿cierto? Que todavía, por Dios bendito, en el parcial anterior vimos que tuvimos un error, unos cuantos errorcitos de ingreso de datos en calculadora, ¿listo? Bueno, volvamos pues a la presentación. Entonces, bueno. Entonces, miren, en el diagrama presión-volumen, usted tiene varios caminos para hacer una expansión, ¿cierto? Desde unas condiciones iniciales hasta finales. Entonces, de acuerdo a esos caminos, yo utilizo diferentes fórmulas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, yo pasé de una presión inicial, tuve como 2 etapas. ¿Listo? Mírela acá. Esta etapa que es completamente vertical, quiere decir que la presión ahí fue igual. Perdón, el volumen es igual, siempre no varió el volumen inicial. Y en la etapa 2, la presión fue igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo el trabajo ¿qué es? Y quiero que lo copien ahí. Trabajo es ¿qué? Es el área bajo la curva. Es el área bajo la curva en los diagramas presión-volumen. Entonces, el área bajo la curva, en este caso, va a ser un trabajo ¿de qué? En el cual la presión es igual, pero el volumen sí cambia. En cambio, aquí mire, acá se hizo primero el cambio de volumen y luego ¿qué? Se mantuvo el volumen constante. Acá se aumentó el volumen y acá la presión aumentó. Entonces acá va a haber mayor trabajo que este otro camino. Y acá tenemos el anterior, el que acabamos de ver. Esto es una expansión isotérmica donde tanto la presión como el volumen pueden cambiar al mismo tiempo. Este no se hace en 2 etapas, este se hace en una. En cambio los anteriores sí se hacen una etapa, luego otra, una etapa, luego otra. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver un proceso isobárico. ¿Listo? ¿Ay? Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir isobárico? Que la presión es constante, se mantiene igual, vea, acá. Esta línea superior quiere decir que se mantuvo constante. ¿Listo? El volumen sí aumenta. Entonces, fíjese que el área que está representado en este sector verde es igual al trabajo. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué trabajo? La primera ley de la termodinámica es presión por el cambio de volumen. Presión, volumen 2 menos volumen 1. Vale para pintura, es como el primer caso. ¿Listo? Yo quiero acá mirar a ver cómo dejo de compartir pantalla para ver una cosita, mostrarles algo. Oh, por Dios, me saca del todo. Qué maravilla. Bueno, entonces voy a dejar de compartir para mostrarles esto. Entonces, primero que todo, vamos a hacer un breve repaso, porque de pronto yo sé que los conceptos pueden ser un poquitico difíciles. De hecho, por eso se hizo esa reestructuración después en el módulo. ¿Para qué? Para que pudiéramos comprender mejor los conceptos. Entonces, la primera ley es igual a ¿qué? Al cambio de energía interna, que lo vamos a llamar U, es igual a ¿qué? Al calor menos el trabajo.
Esa es la primera ley de la termodinámica. ¿Qué es el cambio de energía interna? Profe, no se está viendo. Qué pena. No se está viendo. Ah, bueno. Listo. Gracias, Alan. Entonces tenemos acá el cambio de energía interna es igual a Q menos W. Esa es la primera ley de la termodinámica, ¿listo? Entonces, acá lo que estamos viendo primero estamos hablando es de W, del trabajo. Que hay muchas formas de sacar el trabajo. Que el trabajo es el área, vamos a ponerlo acá en minúscula, área bajo la curva en el diagrama presión, volumen, ¿cierto? Bueno, que hay diferentes formas de sacar este diagrama. ¿Listo? Que si es un proceso isotérmico. Isotérmico. ¿Listo? Que si es isotérmico, ¿cómo es la fórmula? Ya lo vimos ahorita. Trabajo es igual a ¿qué? NRT, logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. ¿Qué es isotérmico cuando en la curva qué pasa? Tenemos esto. Y tenemos esa variación así. Listo. Que toda esta área de acá abajo, vamos a ponerla con ¿qué? Con azul. Listo. Todo esto de acá lo vamos a llevar trabajo. ¿Listo? Mira que ahí no estamos tocando, perdón. Mira que ahí no estamos tocando ni el calor ni la energía interna. Nomás estamos hablando de trabajo. ¿Listo? Qué bueno, que acabamos de ver el otro, que era el isobárico, ¿cierto? Acabamos de ver. Ay, este no, vamos con negrito. Ay, ya les hago el super resumen acá. Que ese es isobárico. Isobárico, recuerde que es igual volumen. ¿Sí? Que entonces es igual a ¿qué? Trabajo es igual a ¿qué? Alguien me dice, a ver si prestaron atención. Profe, isobárico no es de presión constante. Sí, señor. El que ¿Por qué? acabamos de ver en la presentación. Porque estabas hablando de volumen, entonces me pareció. Energía internada 1 menos 2. P es ¿Cierto que igual. sí? Entonces teníamos así. ¿La gráfica cómo es? Igual presión. La presión es igual, vea, así. La misma. Una presión igual. Entonces el trabajo. El trabajo, si iniciamos desde acá, desde este volumen hasta este otro volumen, todo esto de acá es el trabajo. ¿Listo? Listo. Ese es el resumen hasta el momento. Mire que no hemos trabajado, sino el trabajo, qué pena la redundancia, ¿cierto? Pues bueno, volvamos a la presentación. A ver si me permite, ¿cómo es que es esto de... Bueno, entonces teníamos ahí, listo, vamos entendiendo. ¿Sirvió de algo el resumencito o no? ¿O perdí ahí mi tiempo? Dígame la verdad. No, sí, profe, el trabajo es el área bajo la curva. Isobárico, isotérmico. Listo, véalo acá.
Acá lo teníamos en la parte inferior. Lo que pasa es que como están las fórmulas ya todas compiladas, o sea, me coge también en la energía interna y el calor, o sea, me están cogiendo el trabajo, la energía interna y el calor y me los están entregando todos juntos. Entonces de pronto puede ser un poquitico engorroso. Entonces mírenlo acá, P delta de B, lo que les estaba hablando. Este es el trabajo isobárico, lo que acabamos de hacer. Este de acá, este. Listo, entonces ahorita, mire que entonces acá tenemos dos fases. Entonces acá tenemos una fase en que es el mismo volumen y luego tenemos acá una fase que es isobárico, igual presión. Entonces quiere decir que el trabajo va a ser más fácil si yo mantengo el volumen y después aumento la presión. ¿Yo cómo hago eso? ¿En qué proceso? Yo puedo hacer primero una etapa así, manteniendo el volumen, aumentando la presión, mire, tengo el mismo volumen y aumento la presión. Y luego aumento el volumen y mantengo la presión, lo contrario. Imagínese. Aumento el volumen y mantengo la presión. Los bebederos de ganado. Y entonces Pero ya venga, hagamos primero este, Alan. Este de acá, la primera etapa. O sea, mantengo ¿qué? El volumen. Y la presión disminuye. Entonces, ¿eso se da con qué? La presión, profe, no. Sí, pero así en un caso de la vida cotidiana. El helio no da eso. O estoy muy perdida. No, tranquila. ¿En qué? baja la En algo, presión sí. al mismo volumen. Y el volumen mantiene igual. Bueno, ese es el caso, yo les voy a Cuando uno comentar, eso es nada muy fácil. que se sumerge. Nada, La taza del inodoro atrás, esa bomba. esa bomba. No, bueno, yo lo voy a sacar de la duda. Una forma es, por ejemplo, la olla de presión. ¿Usted se acuerda de esa olla de presión que está súper caliente y está pitando? Entonces hay dos formas de quitarle ese bullicio a la olla de presión. ¿Cuáles son las dos formas que tienen nuestras mamás? Abrirle la válvula. Esa es una. Pero si abro la válvula, ¿qué pasa con el volumen? Se sale la presión. Y es cierto que sí, cae el volumen, sí, está cayendo el volumen, pero también está cayendo, perdón, la presión, pero el volumen también, porque se está escapando, ¿sí o no? Estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo otro, la otra cosa que se pueden hacer nuestras mamás? Le echan agua para que no se salga. Exacto. Y así es que es. Esta primera parte, por ejemplo, puede ser esa analogía, enfriarla. Entonces, si yo enfrío, mire que no estoy cambiando el volumen porque está el mismo contenido adentro de la olla a presión, pero ya la válvula no me va a dejar ¿cierto? De intentar sacar el aire. Profe, Entonces, pero ahí por tengo eso una acá, duda. Pero si, ¿por qué estás hablando de temperaturas y la gráfica es volumen y presión? porque también es presión, volumen y Porque está para inmersa una la presión se temperatura. necesita la temperatura, ¿no, profe? No, acá en estas gráficas también está inmersa la temperatura de una forma u otra. O porque yo entendí que si es isobárico es... No, es el anterior, Alan, no confundir. Ya estábamos en otro. ¿Listo? El isobárico era... Igual presión. Bar es presión, igual presión. o sea, este es el Constante. isotérmico, ¿sí o no? El isotérmico. Pero este isobárico es la misma presión. Pero es que es la misma presión acá en la última parte. Yo le estoy diciendo, acá tenemos una combinación de dos fenómenos, ¿listo? Entonces, bueno, ¿cómo haríamos un isobárico entonces? Devolvámonos. Igual presión. Si yo cambio el volumen, un ejemplo. Igual presión y yo cambio el volumen. A mí me sigue dando la taza atrás del inodoro, porque la taza atrás tiene la misma presión y está cambiando el volumen.
O un sensor. Pero lo que pasa es que, fíjate, un sensor, ¿y por qué no puede? Hagámoslo con ejemplos de la cocina. Y ustedes van a ver que lo podemos sacar casi todo con ejemplos de la cocina. Y la nevera no da ahí. No. Estamos aumentando el volumen, ¿listo? Y la presión sigue igual. Tiene que haber una entrada de algún lado del volumen. No. Nada. Estoy aumentando el volumen. Bueno, esto de acá, por ejemplo, puede ser un termómetro. Un termómetro de mercurio. ¿Listo? Sí. Entonces estoy aumentando la temperatura y en lugar de aumentar la presión, me está aumentando el volumen, ¿sí o no? Porque si me aumentara la presión también, ¿qué pasaría con el termómetro? Se explota, se estalla. Exacto. Entonces váyale teniendo ahí como más o menos la idea esta. Entonces, Entonces profe, acá tenemos... ¿Ah? Diga. Entonces ya tenemos con 2 etapas. La primera como si fuera un enfriamiento. Listo, yo puedo enfriar y después puedo volver a calentar. Y en esas 2 etapas yo aseguro que el trabajo se me va a disminuir, porque el área bajo la curva va a ser menor que si yo primero hiciera un calentamiento y luego un enfriamiento. ¿Listo? Bueno, ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo numérico. Entonces acá tenemos el caso que ya íbamos a decir. Bueno, ¿qué pasa? La presión se expande primero de un volumen inicial a un volumen final. ¿Listo? Su presión se reduce y luego de presión inicial a presión final. Entonces fíjense que tenemos casi la misma trayectoria desde unas condiciones iniciales hasta finales, pero acá el área bajo la curva va a ser mayor. ¿Qué quiere decir? Que uno gasta mucho más trabajo al calentar las cosas y luego enfriarlas, que primero enfriarlas y luego calentarlas. Esa es una forma de explicar. Bueno. ¿Usted cómo hacen? Ahora, faltaría ver, realmente, yo no soy microbiólogo, yo no soy eso. Primero, ¿qué hacen en los procesos? No, una pregunta, en este momento no la sé. Usted me la va a responder, y tanto usted como de pronto Tamayo. En el proceso de pasteurización, ¿qué se hace primero, el enfriamiento o el calentamiento? El calentamiento. Ah, pero entonces debe ser una aplicación más bien de microbiólogas, ¿sí o no? Primero llegar y matar los patógenos a alta temperatura para después, imagino Sí, que es es que por eso. usted le da temperatura de 72 grados y ¡pum! En 2 segundos tiene que estarla bajando. Ese choque térmico es el que inhibe El que se bacterias. los mata. Claro, es como usted llegar a calor a abrir la nevera de la casa. Le da una torcedura impresionante y se muere. Exacto. Entonces, ¿qué es mejor? Tiene menos trabajo, menos gasto energético, primero enfriar y luego calentar, que primero calentar y luego enfriar. Digamos desde unas condiciones iniciales, ¿sí o no? Póngale como lógica al asunto. Bueno, usted tiene algo a temperatura ambiente con una atmósfera de presión y usted va a arrancar ese proceso. Pues es más fácil enfriar para después volver a calentar que lo contrario, calentar para después volver a enfriar. Esa puede ser una explicación. Entonces, acá tenemos los últimos, los diagramas anteriores, los que habíamos visto al principio, los isotérmicos. Los isotérmicos, ahí la presión varía y el volumen varía. Y por lo tanto, la presión, si estamos hablando de un gas ideal,
va a estar expresada en nRT sobre B, y ahí es que sale el logaritmo natural que estábamos hablando ahorita. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos este volumen constante. Entonces miren acá la gráfica. Volumen constante es que se mueve así, que se mueve en sentido vertical. Si se moviera en sentido horizontal, quiere decir que Isobárico. Muy bien, entonces anoten eso. Ténganlo ahí, que esas son clavecitas. Si es una línea horizontal es isobárico. Si es una línea vertical es isocórico. Isocórico quiere decir volumen constante. Póngale, le va a desconectar el PC, profe, va a quedar sin batería. No, ya, por Dios. Ay, fue puchis. Ve, conecté la batería, pero no conecté al portátil. Qué ñoñito. Listo, ahí sí. Bueno, entonces acá tenemos. Entonces, mucho cuidado. Entonces, aquí, yo me devuelvo acá. Isobárico. Y tenemos aquí, y tenemos el isocórico. ¿Listo? Isocórico es que, Volumen constante. oiga, pero esos dos Oscar, ¿qué les pasó, homie? Están tan callados, están como apestados. No, profe, poniendo cuidado. Yo siempre pongo cuidado. Entonces, muchachos, como la presión, miren que en el isotérmico y el isobárico hay una variable que es muy común, que es el volumen. Y entonces en el isocórico, como no hay cambio de volumen, ¿cierto? Como delta de B es igual a 0. Entonces el trabajo, que la fórmula de trabajo parte de esto, P delta de B. Entonces si delta de B es 0, ¿qué quiere decir? Que el trabajo es Presión. 0. Ah, 0. 0. Porque estamos multiplicando una presión, pero presión por 0, 0. Profe, Entonces acá el trabajo ¿cómo es dar un igual a trabajo 0. cero? Listo. Ya vamos para allá. Pues bueno. Ahora, como tenemos en los gráficos, lo distinguimos así. Tan. Y una línea acá. Entonces habíamos dicho, si trabajo es igual al área de bajo la curva, por Dios bendito, ¿qué área me va a dar una línea ahí? Y no me da ninguna área. Y Profe, como la definición de trabajo es una fuerza, usted busque trabajo, cualquier definición de trabajo, y fuerza tiene por que ver con aceleración. movimiento, tiene que ver con movimiento. Y el movimiento casi siempre me va a ocasionar es eso, como un cambio en las condiciones iniciales y finales, pero con respecto, ya ese movimiento se va a estar asociado ¿a qué? A un cambio de volumen. ¿Listo? Por acá. Entonces, si el volumen es igual a 0, entonces yo tengo que, ¿qué? Por la primera ley de la termodinámica, delta de U es igual a Q más o menos trabajo. Entonces, el cambio de energía interna es igual a ¿qué? Al calor únicamente. ¿Listo? Y el calor casi siempre va a ser esto, lo que ya habíamos entregado antes, NC sub B delta de T, que es una expresión supremamente parecida a ¿cuál? A la de calorimetría. Masa por calor específico por delta de T. Exacto. Bueno, entonces recuerden, la energía se puede convertir de una u otra forma, pero no se puede crear ni destruir. Esa es la primera ley de la termodinámica. Siempre que se produzca una clase de energía se deberá consumir una cantidad exactamente equivalente de la misma o de otras.
Bueno, la energía puede transferirse de dos maneras entre un sistema y sus alrededores. Una es mediante el trabajo hecho por o sobre el sistema y la otra es la transferencia de energía térmica, calor. Cada una de estas representa un cambio de energía del sistema y por lo tanto suele haber cambios medibles en las variables macroscópicas del sistema como la presión, la temperatura y el volumen. Si estamos hablando de un gas, ¿listo? Entonces acá tenemos una convención de signos. Si el trabajo entra o sale del sistema. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, muchachos. ¿Listo? Si al sistema le estamos entregando calor, será positivo. Pero si el sistema sale calor, o sea que se está enfriando, entonces esa cantidad de calor va a ser, ¿qué? Negativo. Igualmente, si nuestro sistema produce movimiento, o sea, está produciendo trabajo, entonces será positivo. Pero si a nuestro sistema hay que entregarle trabajo, mire que está entrando, es negativo. Entonces, esta es la expresión de la primera ley de la termodinámica, la que estamos hablando. El cambio de energía interna, o sea, las moléculas, ¿por qué se pueden acelerar? Por esos dos factores, o porque usted le está cambiando la temperatura, o sea, Q, o porque usted está agregando esta porción de calor, de trabajo. ¿Listo? Trabajos de expansión o de compresión, bien sea isobárica, isocórica o isotérmica. Eso quiere decir. Entonces hay unos casos especiales. Entonces esto ya es un resumen de lo que ya hemos hablado, tranquilos. Entonces en un sistema aislado, en uno que no interactúa nada, que no hay transferencia, no hay cómo entregarle a eso calor, ni trabajo, ni nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los cambios en las moléculas no van a ver visibles. Listo, eso es como si fuera un aislante perfecto, el aislante perfecto. Entonces, el cambio de energía interna es cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si es cero, Q, el calor, es igual al trabajo. Listo, porque la primera ley de la termodinámica, si yo realizo esto, recuerden, la primera ley me dice delta de U, el cambio de la energía interna es igual a ¿qué? Al calor menos el trabajo. Entonces, en el aislante perfecto, esto es cero. Entonces, este lo paso para acá, entonces trabajo o calor es igual a Q. ¿Listo? Bueno. Bueno, ahora en un sistema que no está aislado, donde haga un proceso cíclico, donde las condiciones iniciales sean iguales a las condiciones finales. Entonces, como las condiciones iniciales son iguales a las condiciones finales, no hay ningún cambio en las moléculas. O sea que igualmente la energía interna es igual a cero. Porque la energía interna serán las condiciones de energía inicial menos las condiciones de energía final. Y como son igual a cero, también el calor será igual al trabajo. Bueno. Entonces, si el trabajo es igual a cero, entonces el cambio de la energía interna es igual al calor, ¿cierto? Lo mismo. Delta de U es igual a ¿qué? A Q menos W. Si esto es igual a cero, pues listo. Delta de U es igual a Q. Si Q es igual a cero, entonces delta U es igual a menos el trabajo. Esto es si es realizado por el sistema. Entonces, si delta de U otra vez es Q menos W,
y Q es 0, pues listo, ahí me queda. Delta de U es igual a menos el trabajo. Bueno, entonces acá tenemos unos ejercicios ya resueltos, como para que vayamos como despertando un poquitico. Entonces acá me dice una barra de cobre de 1 kilogramo se calienta a presión atmosférica. Si su temperatura aumenta de 20 a 50, encuentra el trabajo realizado por el cobre. ¿Listo? Entonces acá tengo delta de B. Eso es igual a la constante de dilatación por el volumen inicial por el cambio de temperatura. Esto es una fórmula de dilatación volumétrica. ¿Listo? Esta constante, la constante para el cobre, pues, después de hacer los reemplazos sucesivos, yo encuentro delta de B. ¿Listo? Eso fue lo que me aumentó esa barra de cobre. ¿Listo? El volumen es igual a masa sobre densidad. Recuerden que densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Para qué me sirven estos datos? Para encontrar el volumen solo. ¿Listo? Hacemos los reemplazos. La masa es 1 kilogramo y por tabla periódica la densidad del cobre es 8.92 por 10 a la 3 kilogramos. ¿Listo? Por lo que acabé de hallar del cambio de volumen y me da ¿cuánto? Me da 1.7 por 10 a la menos 7. Este es volumen ya como tal. Entonces ya la expansión es, el trabajo es presión por el cambio de volumen. Entonces la presión, acá me dice que es una atmósfera a la presión atmosférica. Y la presión atmosférica es esta, en estas unidades, newton sobre metros cuadrados, por el volumen anterior. El newton metro cuadrado, entonces me quedan metros cúbicos, cancela con estos metros cuadrados y me queda newton por metro. Y newton por metro me van a dar joules. Bueno, acá tenemos un segundo ejercicio. ¿Qué cantidad de energía térmica se transfiere al cobre? Entonces acá ya tenemos una fórmula muy conocida de calor. Listo. Lo anterior estábamos hablando era trabajo. Recuerde que acá tenemos, vamos a hallar, delta de U es igual a Q menos W. Entonces ya hallamos W. Ahora vamos a hallar calor. Y el calor ya lo sabemos por calorimetría, como son las fórmulas. mc sub P por delta de T. Véalo acá. mc sub P delta de T, 1 kilogramo por la constante en joules, kilogramos por centígrados, por el cambio de temperatura, que fueron 30 grados, ¿cierto? De 20 grados a 50 grados, el cambio son 30 grados. Entonces tenemos 1.2 por 10 a la menos 4. Entonces la última pregunta es, ¿cuál es el aumento de la energía térmica del cobre? Como quien dice la energía interna. De la primera ley de la termodinámica tenemos calor menos trabajo. Entonces ya tenemos que calor es este valor de 1.2 por 10 a la 4 joules, ¿cierto? Y me falta el trabajo, 1.9 por 10 a la menos 2 joules. ¿Listo? Termínemelo ahí. Termínenme en el ejercicio y me dicen cuánto les dio. Ahora les voy a poner el trabajo, mire lo que me dio. 1.9 por 10 a la menos 2. Y el calor me acabo de dar 1.2 por 10 a la 4.
Entonces es restar 1.2 por 10 a la 4 joules menos 1.9 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto les dio? $120, 12.000 joules. 11.000. Bueno. Y córrale la coma 4 veces. 12. 1.2. Por 10 a la 4. Ya a la 4, profe. Exacto. Ahí nos dio. Bueno, otro ejercicio sería este. El trabajo hecho durante una expansión isotérmica. Entonces usted, isotérmico, ahí ya esa palabra es de una, vea. Isotérmico, veanlo. Me voy para esta formulita. Entonces, una mol que se mantiene a 0 grados durante una expansión de 3 litros a 10 litros. ¿Listo? La sustitución de estos valores. Entonces, bueno, usted dirá, acá hay una cuestión. Si yo voy a trabajar 0 grados centígrados, cuando yo ingrese este dato acá, todo esto me va a dar ¿cuánto? ¿Cierto? Cuando yo ponga N, muy bonito, yo pongo una mol. Yo pongo la constante de los gases y yo pongo 0.082 atmósferas por litro sobre mol con grados Kelvin. Entonces, listo, si yo voy a trabajar en Kelvin, bienvenidos. ¿Por qué? No vayan a trabajar en grados centígrados. ¿Por qué? Porque si usted trabaja con grados centígrados, cuando reemplace esta temperatura a un 0, todo le va a dar 0, porque son puras multiplicaciones. Entonces, esta es la constante de los gases ideales en joules, mols por grados Kelvin, 8.31, y 0 grados centígrados es 273 Kelvin. ¿Logaritmo natural de quién? ¿De quién? Una expansión de 3 a 10 litros. Volumen final, 10 litros sobre volumen inicial. Entonces, cojan calculadora y vayan de pronto ingresando los datos. Entonces, primero ingrese logaritmo natural, tan de 10 sobre 3, y lo que le dé por 273, y lo que le dé por 8.31, y lo que le dé por 1. Me dicen si sí les da. ¿Sí les dio? Estamos aquí. $2.270. Qué raro. Ojo, ¿estás utilizando el logaritmo natural o el otro logaritmo en base 10? No, logaritmo natural. ¿Listo? A ver, logaritmo natural. Bueno, los otros ya hicieron el intento. Sí, 2.731. Bueno, siquiera. Bueno, hasta ahí llega la presentación. ¿Listo? Quiero mostrarles una cosita del módulo. Aquí, recuerde que ustedes tienen esos enlaces como para que practiquen. Ahí les dejé un par de enlaces dentro del módulo para que hagan ejercicios. Bueno, acá.
Por aquí, por aquí, por acá. En el módulo está casi idéntico todo este tema. De hecho, acá ya la parte final, acá tenemos unos cuantos ejercicios. Calcule el cambio de energía en un sistema. ¿Sí lo pueden ver el módulo? ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, calcule el cambio de energía en el sistema si se agregan al mismo 50 julios de calor y se desprenden 200 julios de trabajo. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos acá la fórmula general. Entonces, tenemos calor y tenemos menos W. ¿Ustedes por qué creen que hay dos menos ahí? Calcular el cambio de calor de energía en un sistema si se agregan. Entonces, de acuerdo a lo que usted nos dijo en ese grafiquito, cuando se agrega, pero es que cuando se agrega, profe, no está sumando. Ajá, entonces si se agrega, ¿ese calor está positivo o negativo? Positivo. Listo, y mírelos ahí, 500 joules positivos. Ah, y se desprenden, pero bueno. Y se desprenden 200 joules de trabajo. Positivo. Se desprende, sería positivo, ¿no? Que acá debemos de tener la convención también. Por acá, por acá, por acá. Cierto, véalo ahí. Es una gráfica muy parecida. Si entra calor es positivo, si sale calor es negativo. Si entra W al sistema y si sale W es negativo. Mírelo acá. Si está saliendo trabajo del sistema es negativo. Entonces, como acá nos dicen que es negativo, se está desprendiendo y por fórmula yo tenía un menos, entonces le estoy agregando otro menos. Entonces, por eso Profe, ahorita. menos igual más. Y entonces, si ¿Listo? sale trabajo de un sistema es positivo, negativo. Ajá. Es raro y ahorita lo copié mal entonces. Bueno, mírelo acá. ¿Listo? Bueno, entonces, así hay unos cuantos, acá hay más ejercicios en el módulo. ¿Listo? Calcule el cambio de energía en un sistema si se agregan al mismo 400 de calor y 150 de trabajo. O sea que los dos están entrando, ¿sí o no? Se agregan. Entonces ahí no hay problema. Como los dos están ingresando, los dos siguen siendo positivos y este menos es el de la fórmula. Bueno. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un gramo de agua ocupa un volumen de 1 centímetro cúbico a presión atmosférica. Cuando esta cantidad se hierve, se convierte en 1.671 centímetros cúbicos de vapor. Calcule el cambio de energía interna para este proceso. Listo. Entonces, aquí tenemos el calor. El calor, nosotros sabemos que ahí ya hay un cambio, ¿cierto? Porque estaba como 1 gramo de agua. Cuando esta cantidad hierve, se convierte en vapor. Entonces tenemos acá QM. Entonces hallamos el calor ¿con qué? Con la masa, con el calor de vaporización. Y ahora tenemos el trabajo que hicimos sobre el sistema. El trabajo es P delta de B. ¿Listo? Entonces, lo que dice la primera ley es la resta entre ambos. Y tenemos, esos son 2090. Recuerden esta K quiere decir kilojoules. Si usted lo va a trabajar en joules, quiere decir que vamos a correr la coma 3 veces. O sea, 2090 joules, que es la resta entre 2260 menos 169. ¿Listo? Entonces, bueno. Acá les voy a mostrar ese ejercicio. Vean.
Determine el trabajo realizado en una expansión isotérmica de un molde de gas ideal a la temperatura de 300 grados. ¿Cuándo? Miren etapas. El gas se expansiona en una etapa desde 10 atmósferas a una atmósfera contra una presión exterior constante de 1. ¿Listo? Quiero que tengan esto muy en claro. Acá tenemos varias etapas. Entonces acá nos las van a explicar bien bonito. Mírenla. Entonces acá tenemos la expansión en una etapa. En una etapa. Yo creo que, a ver, para que nos quede así, voy a intentar a ver si esto me da... si me lo llevo aquí para poder... A ver si me deja trabajarlo aquí abajito. Bueno, miremoslo acá. Determina el trabajo realizado en la expansión isoterma de una mol de gas ideal a la temperatura de 300 Kelvin. ¿Cuándo? Entonces tenemos una primera etapa. El gas se expansiona en una etapa desde 10 atmósferas a una atmósfera contra una presión exterior constante de 1. ¿Listo? Entonces, la expansión en una etapa presión exterior constante de una atmósfera es igual a esto. Presión por delta de volumen. ¿Sí? Ese es el primer, acá este ejercicio es muy bueno porque es por varias etapas. Mira acá. Entonces, acá la solución es, dado que estamos trabajando con una mol de gas ideal, entonces tenemos volumen es igual a RT sobre P. Entonces, acá, ¿qué hicieron? Hicieron, por ejemplo, una tablita. ¿Listo? ¿Por qué la tablita? Porque acá me están entregando varias presiones, una de 10 hasta 1. Entonces, la tablita va desde 10 hasta 1. Véalo acá. La presión exterior constante de una atmósfera, por eso se trabaja como si fuera una expansión isobárica. ¿Listo? Mírelo acá. La misma presión y cambia el volumen. ¿Cómo así que cambia el volumen? Pues claro, cuando yo voy, la presión, una cosa es la presión externa y otra cosa es la presión interna. De la presión externa es siempre la misma. Pero yo adentro vi que sí hubo unos cambios de presión ahí. Listo, digamos que es como si fuera que, como si hubiese ocurrido ahí que. Y mire los volúmenes. Empezaron cuando yo empiezo a reemplazar este 10 en esta expresión de acá abajo. Listo. Tengo RT sobre P y empiezo a reemplazar que es 9, 8, 7, 6. Voy teniendo los volúmenes aquí abajo. Listo. Voy teniendo esos volúmenes. Entonces, claro, el volumen inicial será este, 2.46, y el volumen final, 24.6. Entonces, por eso me sale este valor de 2.243.7 joules. Profe, ¿cómo es la conversión? 2214 por L, ok. ¿Cuál?
Que dice P es atmósfera y la B el volumen. ¿Cómo llega Jules ahí? Atmósferas, este de acá, la Mm, conversión, atmósfera al litro. Hay una conversión para atmósferas litros hacia joules. ya. Listo. Entonces ahí tenemos esa primera parte. La segunda me dice, vea, la expansión se realiza en dos etapas. En la primera, el gas se expansiona desde 10 a 5 atmósferas contra una presión exterior constante de 5 atmósferas. En la segunda, el gas se expansiona de 5 a 1 atmósfera contra una presión exterior constante de 5. En la segunda, el gas se expansiona desde 5 a 1 contra una presión exterior de 1. ¿Listo? Entonces acá tenemos etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Entonces ya lo que hay que hacer, nosotros ya teníamos esta tablita y con esta tablita nosotros ya sabemos qué relación hay entre el volumen y la presión. Y entonces acá es empezar a cambiar esos valores. Ya esos valores de presión van a cambiar y los valores de volumen también, dependiendo de la etapa en que estemos. Este ejercicio, el que quiera realícelo y me lo explica bien explicadito, hace los reemplazos y el que quiera hacerlo, el que quiera, ¿listo? Me lo trae, me lo hace bien resueltico, me lo hace con valores y me lo hace en una hoja milimetrada, me le toma foto y me lo envía y lo tendré en cuenta para el final, el que quiera. Yo de todas formas les voy a mandar este taller, ¿listo? Bueno, entonces es sino cacharrearle un ratico, reemplazar estos valores. ¿Listo? Preguntas. Cuando da asesoría, Martes y jueves, te de le 4 escribo a un 6. correo por el martes. Sí, claro. Hágale, pero vayan haciendo lo que más puedan de esto. ¿Listo? Para que no arranquemos desde cero y usted me diga, vea, profe, yo intenté hacer, miren esto, acá en el módulo hay un ejercicio así parecido, de escalas, miren, este otro ejercicio también así. Mire que esto es, cuando usted tenga curvas, es porque es que, ¿qué tipo de trabajo? Curvas. Isotérmica. Exacto. Y cuando tenga estas así que son verticales, Presión perdón, constante. Isobárica. horizontales. Muy bien. Entonces usted ahí ya está, vea, empiezo a leer el diagrama. Entonces usted sabe qué tipo de fórmulas necesita para hacer estos ejercicios. En cambio aquí, acá usted de antemano sabe que qué proceso no hay. Por ejemplo, este de acá, esto es una qué. Presión alta. Eso es isocórico. Y esta de acá. Isobárico. Y este. Isocórico de nuevo. Ah, bueno, y Eso. así sucesivamente, ¿cierto? Y mire que ahí ya tiene unos valores dados. Acá Entonces, está la como hallar, respuesta. entonces, profe, hay que hallar es todo la energía o los Véalo joules acá. al Mírelo trabajo. acá, ¿qué le están pidiendo? Ajá. Listo. Entonces el trabajo.
Entonces usted tiene ahí puros trabajos que isocóricos, isobáricos e isobáricos, listo. Si usted, pero el que le voy a dar ñapa es este, el que le acabo de mostrar. Este acá, anótelo. El problema 1, el que lo haga explicadito. A, B, C, D y E. Ahí me les explican someramente y me les entregan los resultados. Usted me va a decir de dónde salió cada resultado, o sea, cuál fue la presión que utilizó acá, el volumen que utilizó acá, el volumen que utilizó acá. ¿Listo? Paso por pasito. Eso. ¿Listo? Mire, recuerden, no más ese. El 2, si quieren miren el 2, pero no, me interesa es el 1. Profe, entonces hay una fórmula que convierte en joules las atmósferas, o sea, la presión por... Eso es. Todos esos son, usted busque conversión unidades de energía, que ahí le aparece todas. Listo, muchachos. Bueno, bueno, pilas pues con estos dos ejercicios del módulo, vea, pilas con este, y ahí hay los otros para que los hagan. Vea. Hay muchos que del módulo que son textuales. Listo, vea. Hay como, en total son 13, 14. Y de los 14 hay como 6 o 7 que son teóricos. Entonces realmente hay que hacer poquitos. ¿Listo? Bueno, muchachos, esa era la clase de hoy. Profe, ¿cuándo termina usted? ¿Cuándo es el último parcial? Yo creo que por ahí, yo creo que vamos a dictar por ahí 3 clases. Porque, Hoy es ¿sabe? una, o sea que daría 2. No, porque el profesor que tengo clase a las 6 también pensaba que se le iba hasta el 27, pero le dijeron que las notas tenían que ser montadas la otra semana, entonces, para que pregunte, le tocó adelantar el parcial y todo. No, entonces déjeme, yo consulto, listo. ¿Qué profesor estás hablando? Carlos Mario Álvarez, creo. ¿Qué te estaba explicando él? Él da ecuaciones. Profe, ¿me escucha? Sí, pero Programación lineal. Él pero legalmente él terminaba por fecha de calendario desde primero del semestre, ¿qué día? El 27. Él terminaba el 27. Sí, él contaba con que tenía 2 clases, pero que le avisaron que para la otra semana tenían que estar todas las notas montadas, entonces le tocó adelantarnos el parcial. Nos dio plazo hasta, pues él ya lo envió, hay que realizarlo y enviárselo. Y nos dio plazo hasta el domingo para hacerlo, porque tiene que tener las notas montadas la otra semana. Entonces no sé, para qué pregunté. Bueno, lo que pasa es que, cierto, yo no sé, sea una noticia de última hora, pero lo que pasa es que recuerden que como yo tuve esa calamidad, yo hablé hace mucho rato con el decano, no sé si sea una política nueva o ya muchas gracias, Oscar, por hacerme entender. Me voy a poner ya mismo a contactar a los o a esta hora no, mañana tempranito. Voy a contactarlos a los superiores a ver si hay alguna noticia nueva al respecto. Pero como a mí me habían dicho, no, tranquilo, las clases que usted haya perdido, déselas a los muchachos. Entonces yo estaba realmente muy tranquilo. Vuelvo y repito, voy a hacer la consulta. Si cualquier cosa, yo les copio por WhatsApp, ¿listo? Profe, otra pregunta. Ahí en el parcial usted tuvo el 0.5 de lo que le entregamos del diagrama de las temperaturas, ¿cierto? Ajá. Y lo que usted de las ñapas que usted había dado, a mí no me las sumó, entonces para que me las tenga en cuenta. Pero un Me las tiene en momentico cuenta para ese porque... tercero. ¿Cómo? Espera un momento porque habían unas ñapas que eran para seguimiento y otras para parcial.
Entonces tengo que... Pues las dos que yo me gané al principio, que era 0.4, era para el parcial. No, si yo no copio parcial, acá no me dice nada. Pero 0.2 aritmético. Usted las anotó, están más atrás. Vea. No, vea, ¿sabe quién sí tiene para parcial? Acabé de ver. Acá una sola persona tiene para parcial. De resto, por eso yo ya me acuerdo, yo pongo esas ñapas para parcial y cuando no pongo parcial es porque son para seguimiento. El único que tiene fue el del 22 de abril, Arismendi. Arismendi tiene un 0.1 de parcial. Entonces yo tengo 0.4 de qué. De seguimiento. Todos los otros, vean, yo tengo el 14 de abril, 0.2 para Alan, 0.4 para Tamayo. Por acá tengo el 15 de abril, 0.2 para Arismendi. Y por acá el 22 sí tengo, 0.1 para parcial, sí. Arismendi, y Alan. Alan también tiene. Y tengo Profe, 0. es que sabes que yo tengo una, pues, porque yo pensé que usted sumó lo del ejercicio de calorimetría ahí. Ajá. Sí. Usted les aparece ahí la nota más 0.5. Profe, es que, a ver, no me cuadra. No me cuadra porque si hace una división, por ejemplo, 62 dividido 7, porque yo preguntaba, ¿y por qué él lo divide entre 8? Si es 7 el número de puntos, ¿no? Déjeme ver, yo reviso, listo. Yo pensé pues que Profe, era yo que lo yo tenía los dejo. incluido. Muchas gracias. Profe, le No, recomiendo, yo porque sí le no recomiendo el no videito. todos tuvieron el mismo número de puntos, Alan. Eso varió mucho. Dime, Arismendi. Profe, no, que yo sí los dejo. Le recomiendo, profe, la grabación de la clase, sí, si no la puede compartir para tenerla Sí, ahí. claro. Listo, muchas Hágale, pues, gracias. Hasta luego. cuídense. Yo ya tuve la grabación, no la he tenido.